Ahí estamos, el fútbol ahora tanto. Yo, profe, buenas noches. Buenas noches, ya recibieron el link, claro, obviamente, ustedes ya. Ah, bueno, sí, ya lo están recibiendo. Vamos a esperar un momento a que todos los compañeros reciban el link para comenzar. Esperemos unos 2 o 3 minuticos, bueno. Listo, profe.
Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, inicialmente, por favor, me prenden las cámaras si son tan amables. Laura, Andrés, Karen. Bueno, yo sé que ustedes son un grupo bastante grande y solo se han conectado 10 personas. Somos muy poquitos, profe. ¿Son poquitos? ¿Ustedes de qué Sí, profe. carreras? Profe, nosotros somos como 11, 12 personas. Ah, bueno. Entonces me habían informado mal, pero bueno. Entonces, buenas noches para todos. Eh, la idea de esta asignatura es la de buscar en cada uno de ustedes eh, tratar de lograr que tengan claro de cómo se crea una empresa, un negocio. A partir de la situación de crisis que se vive no solamente en Colombia, sino en el mundo, relacionado con la falta de empleo, con la dificultad que existe en generar ese empleo y que particularmente en Colombia, es en todo el mundo, pero enfocándonos en Colombia, pues la situación ha sido, o es más bien, muy grave, lo cual ha llevado en un momento determinado a la situación de crisis social que tenemos. Inicialmente para nuestra asignatura voy a solicitar que las cámaras estén encendidas. ¿Listo? Porque resulta que apenas llegan, prenden el computador, se conectan, pero ustedes se dedican a hacer otras actividades. Entonces, requisito fundamental para nuestra asignatura es que las cámaras estén prendidas. Quien no tenga la cámara encendida, pues doy por la no asistencia, por colocarles una falla a los que no tengan la cámara encendida. Eso lo digo por Paula Guerra, por Mauricio Salamanca, por Tatiana Pedraza. Entonces, les comentaba la dificultad que existe en la realidad, en la viabilidad de que sea, digamos, algo probable de que haya un empleo para el 100% de las personas que lo necesitan. En las últimas estadísticas en Colombia, vuelvo y repito, se habla de 500.000 jóvenes sin empleo, en capacidad de trabajar, y de 2.600.000 personas que aspiran a ingresar a una empresa, pero que no tienen esa posibilidad, porque Colombia, digamos, no tiene la estructura para generar esa cantidad de empleos. Entonces, ¿qué sucede? Que generar 2.600.000 pesos significaría la creación de por lo menos, unas 500.000 o más empresas que, pues, primero la situación económica no lo va a permitir, ¿cierto? Que se crean esas empresas para generar empleo. Y segundo, desde el Estado, pues menos habría la posibilidad de generar esa cantidad de empleos. Entonces, lo que se ha, digamos, iniciado es una forma de que sean las propias personas quienes creen su propia empresa. Ya desde los años 2000, 2010, instituciones internacionales y mundiales como la Organización Mundial de la Salud, perdón, la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos,
o la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, habían planteado ese momento de crisis que se iba a vivir en el mundo porque ya no hay una gran posibilidad de generación de empleo. Entonces, ¿qué se ha hecho al respecto? Digamos que esas propias organizaciones han presionado a cada uno de los países para que desde sus propias instituciones se formulen políticas públicas para la creación de empleo. Y en nuestro caso particular, volviendo a Colombia, tenemos que un organismo como el SENA es el que está promoviendo la creación de empresa. Organismos como la Cámara de Comercio facilitan las actividades para la creación de empresa. Y reitero, es la única forma medianamente viable para que se generen empleos. Podrán existir subsidios, como lo propone el actual gobierno, durante un año, pero entre un año vamos a volver a vivir esa crisis y esto no es fácil de solucionar. Esto infortunadamente no se va a solucionar con base en paros y en protestas, porque pues el empleo no es fácil de conseguir o de crear, reitero, esas posibilidades. Entonces, una vez se tome conciencia de que solo a través de nuestra propia, de nosotros mismos, desde las universidades inicialmente, ¿cierto? El tema fundamental para esta asignatura también viene de estas instituciones del orden mundial. ¿Cuál es el primer instrumento que puede lograr realmente que haya empresa en Colombia? Desde la posibilidad individual de la formación de empresa. Pues la universidad. Podríamos pensar que muchas de las personas emprendedoras que han logrado triunfos por por su tesón, por su perseverancia, casos como el de El Señor de Rápido, de Servientrega, o de Expreso Bolivariano, o de Jolie de Boc, por nombrar solamente algunos, son individualidades que han logrado conseguir no solamente la creación de la empresa, sino la sostenibilidad de la empresa. Porque el hecho de crear una empresa aparentemente no es tan complicado y lo vamos a ver en el transcurso de esta asignatura. El problema es mantenerla. Esa es la realidad. ¿Cómo puede una empresa mantenerse durante un tiempo? Sobre todo cuando tiene que entrar a un mercado tan agresivo como lo es el mercado mundial, ¿cierto? De comercio. ¿Cómo lograr entrar a competir cuando estamos en un mundo globalizado donde los productos de muchos países casi que duplican en una menor cuantía los precios de los productos que nosotros en Colombia fabricamos o producimos? ¿Y esto por qué se da? Pues esencialmente porque en Colombia, digamos, hay toda una serie de condiciones para contratar un empleado, con un salario mínimo, con unas prestaciones sociales que eh, llevan a que una persona que quiera crear empresa y tener a otras personas colaborando, tienen que pagarle la salud, tienen que pagarle la pensión, tienen que pagarle prestaciones sociales, entendidas estas como las vacaciones, como la prima de Navidad, como las cesantías. Entonces todo eso suma. Y si vamos a otros países, pues eso no pasa allá, ¿cierto? Y uno dice, oiga, pero ¿cómo es posible que productos como China, independientemente de la calidad, vamos a mirar ese aspecto también, independientemente de la calidad, conseguir unos zapatos por 10.000 pesos, por 14.000 pesos, cuando en Colombia el calzado de menor valor oscila
mal contados entre 30.000 o 40.000 o 50.000 pesos. Entonces uno dice, pues, yo prefiero el calzado japonés, el problema es la calidad, ¿cierto? Pero ante una eventual circunstancia de no tener la posibilidad de tener unos zapatos, yo acudo al mercado chino. El caso de, por ejemplo, de las camisetas, donde entregan camisetas por 1.000 o 2.000 pesos, y uno dice, oiga, pero si yo voy a un almacén, como mínimo están costando entre 15 y 20.000 pesos. Todos estos hechos, repito, hacen parte del fenómeno de lo que significa la creación de empresa en Colombia o el mantenimiento de una empresa. Pero como les he venido contando, pues evidentemente solo a través de la universidad, inicialmente, o de instituciones de carácter técnico, se ve la necesidad de que desde esa propia institución se entregue la información necesaria para que los estudiantes puedan crear empresa independiente, repito, independientemente de la carrera. Puede ser ahora abogado, puede ser médico, puede estar en criminalística, puede estar en enfermería, puede estar en, qué sé yo, en derecho. Igual a todos se les va a brindar esa oportunidad de acceder a la información para la creación de empresas. Porque lo que se intenta también es llevar al estudiante a generarle una expectativa sobre la posibilidad de creación de empresa. Y les repito, no es solamente la creación de la empresa, sino el mantenerla. Para contarles algo con relación a lo que sucede en Bogotá, solo Bogotá, el promedio de empresas nuevas que se crean es de entre 4.000 y 4.500 empresas anuales. 4.000 y 4.500. Pero el índice de mortalidad empresarial está en el orden de las 3.000 a 3.500 empresas. Luego estamos hablando de un 70 o un 80% de empresas que fracasan o que entran en crisis. Por eso les comento, o sea, crear una empresa como tal de pronto no es tan complicado. La complicación viene en mantenerla. ¿Y cómo voy a lograr que eso sea una realidad? Pues a través de la información que vamos a manejar en esta asignatura. Realizada una evaluación sobre las principales características y los principales motivos que llevan a la crisis empresarial en los primeros días, meses y los 1 o 2 años en que dura esa empresa, es la parte financiera. Las personas no saben manejar el dinero, confunden el que comiencen a ingresar unos dineros a su empresa o a su negocio, y con ellos mismos se van a mantener a su familia y van a utilizar esos dineros para su propia utilización en lugar de utilizarlos para el crecimiento de la empresa. ¿Y cómo se da eso? A través de una administración financiera. Nuestra última parte, una vez hagamos la presentación del programa, va a ser el estudio financiero de la empresa. Eso nos va a demostrar si estamos o no en capacidad de crear una empresa, de acceder a todos los recursos que se requieren, tanto humanos como técnicos, y a los propios recursos financieros. Entonces son 3 momentos que vamos a tener que mirar acá en nuestra asignatura. Una vez hecha esta introducción, estos comentarios de manera general, vamos a mirar el contenido programático. Digamos que también antes de entrar a ese contenido programático, voy a irles comentando sobre el mecanismo para que, digamos, preparemos o vamos preparando una
la creación de la empresa. Todo eso parte de una idea particular. ¿Cuántos de nosotros en algún momento o ha tenido empresa o ha tenido un familiar o dentro de su círculo han estado personas que han creado empresa, pero que, como lo he comentado, infortunadamente han fracasado, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros también no vamos pasando por en algún lugar comercial y a nuestra mente llega, si yo pudiera crear una empresa, si yo tuviera la oportunidad? Y uno siempre tiene esa inquietud y siempre tiene esa idea, porque yo no puedo crear empresa, ¿cierto? Y a veces se piensa y se comenta con personas allegadas. Oiga, pero es que mire, yo necesito solamente el dinero porque yo ya tengo la idea. ¿Qué tan real es esa idea? ¿Es una idea que yo considero personal o es una idea que realmente la sociedad necesita? Segundo problema de las personas que crean empresa. Primero, no saben administrar el dinero y segundo, llevan al mercado productos que nadie necesita. Entonces, no, es que yo creo que si vendo, voy a hablar cualquier tontería en este momento. Si yo vendo ropa para dama, ¿con qué le digo yo? A unos precios bastante manejables, yo voy a salir adelante. Y usted se endeuda, compra mercancía y sale a venderlos y nadie los compra. Porque lo que tiene en ese momento el mercado de sobresaturación de personas que venden ropa formal e informal. Ya incluso el medio para llevarlos al comercio, pues es mucho más sensible. Usted no tiene que matarse con crear un almacén, poner unos estantes para tener allí la ropa, sino que una revista o la propia página web le toma una foto a las prendas y ya, usted comienza a vender. De pronto en los primeros días y meses comienza a vender porque tiene amigos, porque tiene familia, porque vamos a ayudarle. Pero en un momento en que ese pequeño círculo se satura y usted se queda de pronto con esa mercancía. Pero bueno, no vamos a ser, digamos, negativos en ese aspecto. Lo que yo quiero entrar a llegar a ustedes es cómo una empresa puede ser realmente viable y mantenerse en el tiempo a través de una serie de etapas que tenemos que superar. Entonces, vamos a entrar ya directamente en ese momento. Bien, ¿ya están viendo la presentación? Por favor. Sí, la están señor. viendo? Bueno, entonces aquí utilizo una frase de un autor, de una persona que inició la teoría evolucionista, que es el señor Charles Darwin. Yo creo que ustedes lo recuerdan en su época de bachiller, cuando se hablaba del origen de las especies, de cómo decía este señor Darwin que nosotros venimos de los animales y de una serie de evoluciones hasta convertirnos en las personas que hoy somos, Es la ¿cierto? teoría evolutiva. Es perfecto, la teoría evolucionista. Entonces, él decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino, he aquí la razón, la que responde mejor al cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que he intentado enviar a ustedes como mensaje en nuestros primeros momentos. Lo importante no es crear la propia empresa, lo importante es mantenerla. ¿Y cómo se mantiene una empresa? Cuando lo que yo vendo es diferente a lo que está en el mercado. Yo no puedo llegar a un mercado que está saturado de una determinada cantidad de productos o de servicios y creer que porque yo tengo el conocimiento, fui vendedor,
tengo unos amigos y me lleno de razones que finalmente van a conducirme a crear una empresa que posiblemente no vaya a tener un buen resultado. Y entonces, utilizando la frase de Darwin, lo que mejor responde a un momento es tener esa mentalidad, no solamente positiva, sino dispuesta al cambio. En el momento en que yo salga al mercado, encuentre productos que ya están allí, que están saturados, inmediatamente tengo que buscar una estrategia que me lleve a cambiar el producto por uno que no está en ese momento en el mercado. O que si está, de pronto no está en el lugar que yo puedo seleccionar para llevar ese producto a un nuevo nicho de mercado, que significa un lugar en donde no existe ese producto. O sea, pero ya allí entra lo que vamos a ver, el estudio de mercado, en qué parte, en qué lugar, qué tipo de población, cuántas personas estarían dispuestos a comprar mi producto o a que mi empresa, mi negocio, les preste un mejor servicio. ¿Eso qué significa? Que yo he revisado el mercado, analizado el mercado y tengo de alguna manera una gran posibilidad de que ese producto pueda entrar allí. Cambio la mentalidad de un grupo de personas que hasta ese momento estaban comprando lo cotidiano, lo que está en el mercado, pero que cuando yo entro con un nuevo producto, con un producto diferente, entonces puedo llevar a crear un nuevo mercado. Es crearle la necesidad al cliente. Perfectamente. Pero crearle la necesidad en el sentido del mejor producto. Exacto. Porque, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Primero, hacemos una introducción, que es lo que estaba haciendo en estos momentos, y posteriormente, a partir de este momento, vamos a hacer la presentación, o mi presentación. Yo una vez hago una presentación de mi perfil como académico, desde la parte laboral y de la parte profesional, vamos a hacer la presentación del programa. Una vez finalizada la presentación del programa, ¿en qué consiste esta asignatura y cuál es la importancia de la asignatura dentro de nuestra formación profesional o técnica? ¿Cierto? Vamos a mirar la metodología. ¿Cómo vamos a evaluar nuestro curso durante estos 20 días? Y por último, el primer tema, que es la cultura empresarial. Entendiendo la cultura como toda esa serie de momentos, de acciones y de aprendizajes que desde el momento en que se inicia la vida, vamos recogiendo a través de nuestra propia familia, a través del círculo, de la propia universidad, de la propia educación primaria y secundaria, y todo eso nos va entregando una serie de conceptos que nosotros vamos asimilando, que nos va formando como personas. Cada uno de nosotros, todos, somos diferentes, y eso lo sabemos. Pensamos de una manera en la que cuando converso con otra, nos damos cuenta que de pronto podemos coincidir en algunos temas, pero en la mayoría no estamos de acuerdo, ¿cierto? O tenemos diferencias. Entonces allí es cuando sale a relucir un poco quién soy yo, cómo soy en términos de cómo me miran los demás. Soy una persona agradable, soy una persona interesante, comunicativa, soy un líder, ¿quién soy yo? A veces incluso alguien nos pregunta, descríbase, cuando uno va a una empresa, no sé si a ustedes les haya sucedido, que van a una empresa para que les hagan una entrevista y lo primero que les dice la persona que lo está entrevistando, cuénteme quién es usted o cómo se describe.
Y en ese momento quedamos sorprendidos porque no tengo la respuesta. Imagínense que ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos o cómo presentarnos ante los demás. Entonces comenzamos a dudar, a no tener una respuesta precisa. No, es que yo soy buena gente, es que yo soy buen amigo y decir cosas de pronto que no son importantes porque no tengo claro quién soy yo. Eso lo vamos a conocer cuando vemos la cultura empresarial. Una cultura que reúne a muchas personas y que finalmente esa cultura nos lleva a que la empresa nos acepte y nos cambie otra vez el cambio para que se cree una personalidad de la organización, para que uno pueda identificar la empresa. Entonces, mire cómo cambia cuando estoy hablando de la individualidad, cuando estoy hablando de cada uno de nosotros, que frente a otra persona somos diferentes y nos ven de una manera particular. Al igual las empresas, cuando tienen 10, 15, 20 personas o muchas más, ¿cierto? Y a través de su desarrollo crean una propia cultura empresarial. Uno sabe perfectamente que empresas, por nombrar algunas, como Avianca, como El Éxito, como El Costo, como Celanese, como Avianca, cada una tiene una forma de vender su imagen. Y uno casi que analiza cómo es esa empresa, ¿cierto? Igual se determina por la forma como prestan el servicio, por los productos que vende, por la diferencia entre la forma en la cual ellos intentan, como lo dijo su compañera, crearme una necesidad o la forma en la que yo accedo a sus productos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la cultura empresarial. Y vamos a comenzar entonces con la presentación del docente. Voy a Hola, ampliarles profe, buenas noches. la... sí, Mucho gusto, mi nombre es Sofía, yo soy de auxiliar administrativo. Lo que sucede es que no teníamos el link de ingreso a la clase y hasta ahorita nos estamos conectando tanto administrativos como de contables. Entonces, qué pena la perfecto, demora. perfecto, perfecto, no hay ningún inconveniente. Digamos, espérense un momento, yo salgo para iniciar nuevamente y quiero mirar las personas que han ingresado. Como ya les dije a los compañeros que estaban conmigo, eh, inicialmente vamos a exigir, es una exigencia, no es si quieren, que tengan las cámaras encendidas. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido la mala fortuna de que algunos estudiantes simplemente vienen, prenden el computador, eh, entran a la reunión, pero apagan la cámara y desaparecen hasta cuando ya termina la clase y simplemente para hacer constar que estuvieron en clase, pero eso no es una realidad. Entonces, ya les iba a hablar de la metodología, pero me anticipo un poco. Cuando yo estoy presentando un tema, normalmente abro un espacio de participación para ustedes. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo les podría preguntar, obviamente con la excepción de quienes acaban de llegar, eh, ¿qué ha significado hasta ahora, hasta este instante, la asignatura de creación y desarrollo empresarial? ¿Qué perspectivas, con unas pocas palabras que he tenido la oportunidad de entregarles a ustedes, qué expectativa les puede crear? Entonces yo abro ese espacio y lo primero que miro es, cuando abro ese espacio, es quiénes tienen la cámara prendida. Por ejemplo, Juan Cortés, o Paula Guerra, o Marley Cartagena, o Javier Ramos. Yo les hago una pregunta, ¿cierto? Si no me contesta, obviamente si no prende la cámara,
y no me contesta, pues le voy a colocar una falla. Ustedes saben que en este periodo tan corto, con 3 fallas se pierde la asignatura. ¿Cierto? Disculpe, lo interrumpo. Sí, señor. Es que yo a veces por mi trabajo no puedo encender la cámara, yo los puedo escuchar, pero no puedo encender la cámara porque lo tenemos prohibido. Trabajo en un esquema de seguridad y cuando estamos en desplazamiento, nosotros nos prohíben prender esa clase de cosas y más que yo a veces tengo la principal, entonces yo le pediría el favor de que me colaborara con eso. No, porque yo soy muy juicioso, pero yo a veces no puedo prender la cámara, no es porque no quiera, sino por mi trabajo. Bueno, lo importante es que usted, digo yo, por momentos, porque si siempre va a ser así, va a ser complicado. Una de las temáticas... No siempre. No siempre, pero a veces yo a veces les escribo a los profes, profe, me Exacto, va para... exacto. Exacto. Gracias. Sí, gracias. O sea, uno de los momentos es que me escriban, en este momento apago la cámara porque estoy en alguna actividad. Por eso se ha cuestionado un poco la virtualidad, por situaciones como esa que me acaba de presentar. O sea, si estuviéramos en la presencialidad, pues allí sí, pues es decir, tendría que estar dentro de la universidad, porque si no, pues imagínense. Entonces, a esto ha llevado la virtualidad, por eso ha sido tema de debate la calidad en la formación de los estudiantes a través de la virtualidad. Es lo mismo estar presentes que estar virtuales, pues por comodidad, por conveniencia, porque, digamos, la lejanía produce una cámara frente a la presencialidad y frente a la exigencia, pues es diferente, pero lo que se critica un poco es esa posibilidad de que el estudiante realmente esté asimilando y entendiendo todo lo que se explica y lo que se plantea. No es lo mismo estar allá que decirle, por ejemplo, Mauricio, ¿usted qué piensa de esto? Y de inmediato tiene que responderme, a esperar que de pronto prenda su cámara, comience, y lo primero que pregunta es, ¿qué fue lo que preguntó, profesor? Pues no estaba presente, ya para qué le pregunto o para qué le explico si cuando él me hace la pregunta ya estoy entendiendo que no estaba en ese momento. Pero bueno, ese es otro tema de discusión. Les comentaba, a ver, ¿cuántos son los que son 24 personas hasta este momento? Me han dicho que eran 11 12, entonces por eso yo sabía, porque ya me lo habían comentado, que ustedes son como 30 de este grupo de creación de empresas en las horas de la noche. Primero, vuelvo y le reitero, la presentación de manera que se pueda mirar a través de la cámara encendida. Y segundo, que vamos a abrir espacios en los que ustedes tienen toda la posibilidad de expresar sus inquietudes, sus comentarios, participar, comentar a favor o en contra, no necesariamente todos pueden en algún momento estar de acuerdo con algún pensamiento, alguna reflexión, algún comentario que se dé al interior de la clase. Lo primero, el respeto por la opinión de los demás. Nadie, absolutamente ninguno de nosotros, está no solamente autorizado, sino tiene la atribución de entrar a criticar o de cuestionar o de no estar, digamos, en condiciones de aceptar lo que dice su compañero. Uno lo puede hacer de una manera muy académica, digamos, entre comillas, con una altura, ¿cierto? Sin entrar a agredir a sus compañeros. Todos tienen la posibilidad de expresarse de la manera que lo pueda realizar a favor o en contra de alguna opinión. No solamente del profesor, sino que de pronto alguno de ustedes haga un comentario y a otro compañero diga, no esté de acuerdo. Ojo, estar de acuerdo no significa que me voy a tornar agresivo o que voy a reaccionar de una manera diferente. Todos tenemos este es un espacio de opinión. La universidad es el lugar donde la gente puede abrir todos los momentos en los cuales debata. El debate es lo más importante en la universidad. Eso es lo que lo hace importante. Bueno, les comentaba, y lo hago muy rápidamente, estamos tratando de generar
desde la universidad y desde la asignatura de creación y desarrollo empresarial la idea de tener un negocio o una empresa, la importancia que para un país significa que haya una nueva empresa. Y por eso, desde organismos internacionales hasta las propias políticas públicas, están fomentando la creación y la formación de empresa. Y lo más importante, el que se pueda mantener. Porque uno puede crear una empresa, puede tener la posibilidad, de pronto tiene los recursos, porque se retiró de una empresa, porque obtuvo un préstamo, porque hay una oportunidad. Y se crea la empresa. Ese no es el quid del asunto. Es mantenerla en el tiempo. Y les daba, para cerrar este comentario nuevamente, el ejemplo de cómo en Bogotá, por hablar solamente de una ciudad, se crean entre 4.000 y 4.500 empresas, de las cuales 3.000 a 3.500, es decir, un 70, un 80% de empresas fracasan. Y fracasan por dos situaciones particulares. Una, por el mal manejo financiero. Porque las personas que crean empresa, en su gran mayoría, no tienen ese conocimiento financiero. Usted puede ser abogado, usted puede ser médico, usted puede ser, con excepción del contador obviamente, puede ser economista, y crea una empresa y usted confunde el manejo de los recursos que le llegan con su administración personal. Y de allí saca para su manutención y para el pago de su familia, los elementos que requieran. Y el negocio, pues cuando usted va a reponer las mercancías que salieron, pues no va a tener dinero. Y entonces comienzan a abrirse unas crisis en ese manejo. Uno, la falta de conocimiento en la administración financiera. Y dos, el creer que mi pensamiento, lo que yo pienso frente al mercado con relación a un producto o un servicio, es lo que requiere la sociedad, es lo que necesita. Entonces yo me puedo inventar en este momento o creer que yo tengo dentro de mi pensamiento un negocio que yo sé que va a hacer o va a tener un mercado bastante amplio. Y yo me imagino que como veo que salen revistas vendiendo ropa, que a través del internet, que la amiga ya está vendiendo y que sale y simplemente compra y revende. Y yo ¿por qué no lo puedo hacer? Pero resulta que ese mercado ya está saturado, ese mercado ya no tiene de pronto ninguna, no está satisfaciendo ninguna necesidad. Y cuando salgo, pues de pronto puedo vender los primeros días o meses porque hay un círculo de amigos, porque hay un círculo de conocidos que acuden a mi mercado, algunos con la clara idea de ayudarme y de que me vaya bien, pero ese mercado se cierra y el propio mercado al que tengo que entrar a competir, pues me da la espalda y mi negocio puede entrar a fracasar. Entonces, dos cosas, manejo financiero y segundo, satisfacer la real necesidad de un cliente o de un mercado, no de un cliente, de un mercado. Esa es la esencia de lo que vamos a mirar. Y ahora sí, entramos a la parte relacionada con, a ver, bueno, les estaba contando si ya están viendo la presentación. Sí, señor. Bueno, entonces ya habíamos hablado rápidamente de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer primero la presentación del docente, mi presentación personal, ¿cierto? Y posteriormente vamos a hacer la presentación del programa, luego la metodología que vamos a utilizar y finalmente entrar a la primera parte de la temática de la creación y desarrollo empresarial, que está basada en una cultura. Y también les contaba rápidamente que la cultura es la
acumulación de una serie de experiencias, de creencias y de acciones que me forman y que me hacen diferente a otra persona. Todos somos diferentes. Yo no puedo decir que Gustavo es igual a un compañero, al profesor César. Cada uno tenemos una forma de pensar, de hablar, de entender una realidad. Y cada uno de ustedes también tiene también una forma, una imagen más exactamente, no una forma, una imagen con la cual los demás lo miran y lo analizan y lo comprenden y lo entienden. Uno puede mirar la familia, uno puede mirar a sus amigos y uno sabe exactamente cuál es el comportamiento de esa persona, cómo se expresa, cómo en un momento en que uno le plantea alguna circunstancia, posiblemente va a responder de alguna manera, porque ya lo conocemos, porque es parte de su forma de ser. Y eso cómo se adquiere, cómo esa forma de ser es analizada por los demás, es interpretada por el entorno en el cual yo convivo, pues porque a través de mi propia vivencia, eso hace que me comporte de una manera particular. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la cultura empresarial, que finalmente también crea su propia imagen. Ya hablando directamente de el docente, mi nombre es Gustavo Prieto Vargas, y voy a ser su orientador de la clase de creación y desarrollo empresarial. El correo es gustavopri1353@gmail.com. Este correo, esta dirección va a ser la que vamos a utilizar en algunos momentos para que me envíen un determinado trabajo, ¿cierto? Y que si existe alguna dificultad, algo que quiera que conozcamos de manera directa, solo puede ser utilizado de tipo académico, no de tipo personal, en términos de buscar soluciones a problemas que yo no vine, que yo leo una nota, que no, de carácter académico. ¿Qué no es claro en alguna situación? ¿Qué no es claro en la presentación de alguna actividad? Entonces utilizamos el correo, aun cuando también, ahora que se me ha olvidado, ustedes tienen un monitor. Ya al finalizar esta presentación, vamos a mirar al monitor y con él nos vamos a entender. El monitor va a ser la persona que va a estar como intermediario entre el docente y el resto de estudiantes. Entonces ya lo vamos a ver quién es el monitor, para que ese monitor inicialmente nos cree una cuenta de WhatsApp, para que allí, desde esa cuenta, nosotros podamos llevar algunas actividades. Desde mi formación, digamos, profesional, yo soy administrador público, tengo una especialización en finanzas públicas y un magíster en ciencia política. Cuando hablo de administrador, ya de hecho, estoy entrando en el terreno en el cual nos vamos a mover. La administración tiene dos momentos, uno que es el administrador público, que es el encargado de reconocer las situaciones que se manejan al interior de un estado, de un país, sus recursos, tanto humanos como técnicos, como financieros, la forma de administrar la cosa pública, de administrar todo lo que en un momento se requiere, sea a nivel local, regional o nacional. Una especialización en finanzas públicas, en manejo de recursos públicos, y eso también me ayuda para que cuando veamos la parte de las finanzas, pues tenga el conocimiento necesario para explicarles a ustedes cómo se pueden manejar estos dineros, ¿cierto? Y por último, soy magíster en ciencia política, soy politólogo y tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad de manejar temas de paz y temas de solución de conflictos. Entonces, eso también me ayuda a que desde la administración nosotros podamos entender qué es lo que sucede al interior de las organizaciones, en donde de verdad
sean toda una serie de circunstancias y de actividades que a veces nos hacen sentir una diferencia frente a los demás compañeros. Y si se pudiera, o si se puede, en un momento determinado nosotros podíamos generar una solución desde nuestra posición, desde nuestro comportamiento y desde nuestro punto de vista. Entonces, todas estas 3 momentos de mi formación profesional están relacionados muy directamente con la administración y la administración como tal, con el manejo de las empresas y de los negocios. Dentro de mi experiencia docente, he tenido la oportunidad de trabajar más o menos en unas 10 o 12 universidades, comenzando por la Universidad Pedagógica, donde inicié mis primeros años como docente, en las universidades Javeriana, Jorge Tadeo, La Central, Libertadores, Católica, IMPAU, Gran Colombia, hasta terminar en lo que hoy es nuestro alma mater, que es la Universitaria de Colombia. En estas universidades he trabajado en las áreas de financiera, en la parte de administración, en la parte de economía, y nuevamente pues ello me da la oportunidad de poder entender y conocer cómo se administra una organización desde cualquier punto de vista, con excepción obviamente de la parte del derecho y de la parte jurídica. Sin embargo, ello también me permite, debido a mi propia formación como administrador público, tener un claro conocimiento de las normas que rigen las instituciones en Colombia. Y por último, mi experiencia profesional. Como ustedes pueden darse cuenta, desde la administración pública como profesional, pues mi carrera ha estado dentro de la administración pública, dentro de las instituciones estatales, iniciando en el Instituto Nacional para Ciegos, donde fue mi primera experiencia a nivel laboral como auxiliar de contabilidad, posteriormente como auxiliar de presupuesto, y en la medida en que iba formándome, terminé como jefe de presupuesto de esa institución. Ya una vez con la profesión, entré a la Beneficencia de Cundinamarca como profesional. Allí también tuve la oportunidad de hacer un recorrido y de salir de profesional y pasar a la parte de jefatura en organización en métodos y en organización de proyectos, para terminar con la dirección de planeación. Yo fui director de planeación de la Beneficencia de Cundinamarca y también control interno. Esa oportunidad que, digamos, cualquier persona tiene esa posibilidad, se me dio a mí como profesional. De ahí pasé al Fondo de Seguridad de la Rama Judicial. Tengo que referirme a ello porque pues, parte de las diversas situaciones que vive nuestro país, infortunadamente, está relacionado con la violencia y con el atentado a la vida. Entonces el Estado debe proteger a las personas para que no sean víctimas de esta situación, y le crea condiciones a través de carros blindados, a través de esquemas de seguridad. Y entonces tuve la oportunidad de trabajar allí, también inicialmente como profesional, hasta terminar como jefe de presupuesto. Y luego pasé a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Allí, ya con mi conocimiento, con mi práctica profesional, llegué directamente a la Dirección de Financiera de Estupefacientes, teniendo la oportunidad de manejar una amplia cantidad de recursos que provenían de las expropiaciones que hace el Estado al narcotráfico. Entonces tuve la suerte, digo suerte en el sentido de manejar unas grandes cantidades de dinero que venían de negocios ilícitos o de personas que no estaban dentro de la ley. Y por último terminé
en una institución que hoy en Colombia es de las instituciones donde más se hace un reconocimiento debido a la pandemia, y es el Instituto Nacional de Salud. Tuve la oportunidad también de trabajar allí, inicialmente como profesional, hasta terminar como director de planeación. Perdónenme. Con estas, perdón, con estos 3 momentos, pues tengo la experiencia de poder compartir con ustedes esos conocimientos, ese aprendizaje, esas vivencias que me ha brindado la vida y que espero transmitirles a ustedes y compartir con ustedes esa posibilidad que muchos de nosotros no creemos, y es que si uno tiene esa persistencia, esa perseverancia, esa tenacidad, puede hacer una carrera dentro de una organización. Si uno se esconde, si uno evade, si uno definitivamente no quiere asumir responsabilidades, pues nunca dejará de ser una persona simplemente auxiliar o asistencial dentro de una organización. Pero si uno es protagonista, si uno quiere mostrarse, si uno quiere que lo reconozcan, debe lanzarse a ocupar cargos diferentes a través de su experiencia. Una vez hago la presentación de mi perfil, voy a iniciar la presentación del programa. Lo primero es la presentación docente, ya la hicimos. La introducción del programa también ya la hicimos, con algunos conceptos generales, como lo es el llegar a un mercado que en este momento está saturado, lo entendemos, pero que a través de diferentes productos o servicios podemos también incursionar en el negocio y en la propia empresa. La metodología, que también ya la expliqué un poco, pero lo vamos a hacer con mayor detalle, y la cultura empresarial, que es la imagen que tienen las empresas ante nosotros y ante los diferentes clientes y ante el mundo empresarial. La sesión 2 se refiere al emprendimiento. Para crear empresa, ¿cierto? Se requiere ¿qué? Se requiere tener unas habilidades, tener unas destrezas, tener unas características que nacen casi siempre todas con nosotros mismos, son innatas, ¿cierto? A veces uno dice que el líder, que a mí me gustaría, ¿usted alguna vez ha tenido la oportunidad de manejar un grupo de personas, así sean amigos, así no sean muchos, 3 o 4, y cuando usted lanza una idea de pronto es aceptado porque su forma de actuar y comportarse hace que los demás le tengan respeto, lo valoren como persona y sus conceptos son tomados en cuenta? Eso lo hace cuando se tiene un perfil y cuando se desarrolla sus habilidades, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo esos perfiles, entre los cuales, esas características, entre los cuales sobresale que el riesgo, muchas personas asumen riesgos, porque los grandes emprendedores que les nombraba inicialmente, como los de Servientrega, los de Expreso Bolivariano, Jolie de Boc, Rappi, por hablar solamente de algunos, se arriesgaron sin tener realmente, digamos, todo el conocimiento administrativo, porque muchos de ellos ni siquiera son profesionales, pero se arriesgaron y jugaron primero con la posibilidad de crear productos nuevos. En ese momento, para el señor de Servientrega, era muy difícil que se trasladaran mercancías, que alguien se las recibiera y se las llevara a donde lo requería, o a sus casas, o fuera del país, o dentro del país en diferentes departamentos. Entonces, se dio esa oportunidad y él la supo aprovechar.
¿Por qué? Porque tenía una idea nueva, una idea que no se había explotado en el mercado. En cambio, ahora ya después de que él lanza su producto en entrega hace más de unos 15 o 20 años, ya está Rapid, ya está unas diferentes empresas que ya hacen la entrega de no solamente de mercancías, sino de alimentos. Entonces, eso nos lleva a que la idea inicial de esta persona logró impactar en el mercado, ¿cierto? Y le dio la oportunidad de crear su propia empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que intentamos hacer desde la propia universidad? Convencerlos, porque es la idea exacta, de que cada uno de nosotros puede crear su propia empresa. No es difícil, no es complicado, simplemente tener el conocimiento y poder iniciar desde una idea, ¿cierto? El lanzamiento de esa empresa. Entonces, para que lo vayan pensando desde ahora, vayan mirando una idea en particular de un producto o de un servicio. Posteriormente, antes de terminar esta clase, vamos a reunirnos y vamos a crear grupos, ¿cierto? Y cada grupo, el día viernes, escúchenme bien, el día viernes, una vez hayamos conformado los grupos, vamos a mirar cuál es la idea de cada uno de ustedes con relación a un posible producto o a un posible servicio que podamos lanzar al mercado. Para darles una idea de lo que yo pretendo. Les hablaba de Rapid, ¿cierto? Rapid lo que hizo fue aprovechar el momento de la pandemia para entregarle alimentos, llevarle los alimentos, los almuerzos, cosas de esas, a los empleados o a las personas en sus casas que no podían salir. Pero ya se presentó una situación complicada y era que las personas que llevaban esos alimentos abusivamente abrían los paquetes o las cajas en que enviaban los alimentos y se las comían, ¿cierto? Entonces eso fue, digamos, a través de videos se veía cómo se sentaban en los andenes y comenzaban a abrir los empaques y a comerse los alimentos. Una idea, por ejemplo, cómo tratar de lograr que esos empaques tengan una seguridad. Eso me lo estoy inventando en ese momento. Puede ser, por ejemplo, no sé, es simplemente imaginación, de crearle una especie de código o de forma de abrir que solamente la sepa la empresa que está entregando el producto para que un vendedor lo lleve o una persona que entregue la mercancía y que solamente pueda abrirlo la persona que recibe el alimento, el empaque del alimento, ¿cierto? Entonces se va a inventar un código a través de, qué sé yo, de tecnología. Es simplemente una idea que parece salida de cualquier propósito, de cualquier realidad, pero que simplemente quiero que la tomen como idea. Es dentro de un producto que ya existe, innovarlo, cambiarlo y hacerlo mejor. O el otro momento es crear uno nuevo, completamente nuevo, que no exista en el mercado. Entonces, lo van pensando, lo van mirando. Y eso solamente se hace a través de la investigación. ¿Qué productos existen en el mercado? ¿Qué podría investigar yo? ¿Cómo lo podría concretar a través de un proyecto? Eso es lo que vamos a hacer en la sesión 2. En la sesión 3 vamos a ver si el Estado y la empresa pública en Colombia apoyan a los emprendedores. Lo primero que tenemos que considerar es la parte legal, la parte jurídica. Cómo se constituyen en Colombia las pequeñas y medianas empresas. Aquí no estamos viendo las MIPYMES, que son las micro, las pequeñas y las medianas empresas, porque la idea no es para nuestro ejercicio. Ojo, para el ejercicio académico que estamos proponiendo, es comenzar con una idea que nos facilite la creación de una pequeña, no de una micro,
de una pequeña y mediana empresa. No vamos a hablar de empresas, de grandes empresas, porque es prácticamente imposible crear una gran empresa que entre a competir en el mercado con negocios o empresas como Al Costo, como Jumbo, como El Éxito. Pues eso no cabe en la mente de nadie. Pero sí podemos entrar a competir con pequeñas y medianas empresas que necesitan entre 10 o 15 personas. Ya vamos a mirar que como este es un ejercicio académico, no vamos a limitarnos en costos. Vamos a crear una empresa porque el Estado, lo vamos a ver a través de las pequeñas y medianas empresas, le facilita ciertos recursos a estas empresas que se están creando. Entonces vamos a mirar cómo existen oportunidades de inversión en Colombia, cuáles alternativas y cuáles modelos de negocios y empresas existen, ¿cierto? Entre ellas, las franquicias, el outsourcing y las alianzas. ¿Ustedes han oído hablar de las franquicias, del outsourcing y de las alianzas? Voy a cerrar un momentico y voy a hacer las preguntas. A ver, Tatiana Pedraza. Tatiana. Señor profe. Cuénteme la pregunta que le acabo de hacer. ¿Me repite la pregunta? Ay, ya lo dije. Fue lo primero que advertí. ¿Sí? Tiene conocimiento de qué es franquicia y outsourcing. Como yo. ¿Quién me está hablando, Héctor? Sí, profe. Cuénteme, Héctor. Las franquicias son mercados o nichos. Digamos que las franquicias se conforman más de un capital de una persona, de un emprendimiento, en el cual lo puede dar como avalado. Puede que esa franquicia o que ese emprendimiento que él colocó lo pueda tener otras personas, ¿sí? Vendiendo su idea, vendiendo su negocio, vendiendo sus nichos. Como lo podemos ver que Crescent Waffles es una franquicia. Como podemos ver la de bebidas que se llama... Claro. Claro, sí. La de Cosecha. pollos, McDonald's. Cosechas, McDonald's, Tostado. todos son franquicias. Tostado. O sea, en esencia, ¿qué es una franquicia? Sí, es el negocio que usted plantea, pero ¿qué es? ¿Qué es? O sea, si yo digo... Sí, cuéntame, Héctor. Una franquicia para mí es Sí, un sí. negocio o una inversión que yo pueda hacer en una empresa, cosa que yo me pueda independizar o que pues sea mío, ¿sí? Que yo pueda proveer, que yo dependa de ese negocio y yo pueda sacar mis finanzas, pueda hacer balances financieros de cómo estoy yo y cómo puedo progresar yo en esa microempresa, lo podemos decir, en esa franquicia. Yo manejo mi empresa, yo manejo mi tiempo, yo manejo mi dinero, yo manejo mi personal. Es el tema como de salir a flote, no ser empleado, sino ser empleador o ser independiente. Perfecto, esa es una posibilidad, pero no me has explicado, Héctor, qué es la franquicia. Juan Cortés. Juan Cortés. Hola, qué pena, profe. Juan va en transporte. ¿Cómo, perdón? Juan está en transporte. Ah, bueno, está en transporte, bueno, ya me acordé. Entonces, Marley Cartagena. Contar que no está en Cartagena, mi chinita, todo está bien. Marley, Hola, profe. Sí, señor. Le iba a decir que ahorita no puedo poner la cámara porque hoy me diagnosticaron COVID y estoy muy enferma y la verdad no quiero que me vean así, pero yo le estoy poniendo cuidado. bueno, tranquila, no te preocupes. No te preocupes, deja así. Para mi franquicia, así, pues para mí es como poder adquirir, digamos, una parte de esa empresa, de ese, no sé si me escucho bien. Tienes problema de audio, Marley. Tranquilízate, ya tenemos un momento así. A ver, por ejemplo, a ver. Andrés del Rincón. Cuénteme, Dígamelo. Andrés. Para mí, ¿qué sería una franquicia? Sí. Una franquicia es una sucursal de una empresa ya establecida en la cual yo invierto cierto capital, pero yo tengo que mantener la estética o, digamos, el concepto que quiere manejar la empresa. Entonces, sí, efectivamente, yo sería dueño en teoría, de mi local. Yo solo estoy pagando
por el nombre, pero a mí sí me toca, pues digamos, proveer alimentos, uniformes y todas esas cosas para mis empleados. Ya. También es parte de la idea que ya nos había comentado anteriormente el compañero. Johnny, cuénteme, Johnny. Profe, para mi Dime. franquicia es una empresa, digámoslo así, una entidad que tiene, digamos, que dispone de servicios ya sea propios o de terceros. Y pues era como lo que estaban diciendo mis compañeros. Lo que pasa es que yo lo puedo entender de varias formas. De que está la franquicia, que hay un dueño, digámoslo así, que tiene su local, pero que expende productos de Coca-Cola, pero por estética de Coca-Cola debe tener una imagen de Coca-Cola. Pero como puede haber una franquicia que simplemente vende productos de Coca-Cola, pero también de Postobón, de otras marcas, pero simplemente es así. O simplemente podríamos hablar una empresa gigante, digamos, una suposición, pues no sé, yo trabajo con un operador español, Sí. pero digamos acá en Colombia, que claro, es una empresa de telefonía muy gigante y una franquicia podríamos hablar que es Movistar, de que Movistar, digamos, tiene su marca, todo, pero en sí los servicios principales los presta Claro, pero ya con la marca de Movistar, es como un servicio tercerizado. Son como Exacto. aliados, ¿no? Dime. Son Sí, aliados. Pues para mí serían como aliados, o sea, como que lo que decía mi compañero Jorney, decía como que, bueno, yo tengo, digamos que yo soy Coca-Cola, ¿no? Entonces yo sí. digo, voy a distribuir mi producto en diferentes tiendas, pero entonces ellas van a vender mi producto, pues obviamente yo las contrato, o mejor dicho, les doy mi producto a ellas para que vayan creciendo o algo así, por decirlo así. Para mí serían como unos aliados. Listo, Alexandra. No, son dos diferentes porque al final vamos a preguntar que Profe, las alianzas. A ver, profe, para para mí, concretar, sí, 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 cuéntame. bueno, Sofía, Sofía. yo pienso cuando me hablan de franquicia, yo lo asocio mucho a McDonald's. De la película, de pues cuando pues el dueño, por así decirlo, lo compró y pues se dio cuenta que era un buen mercado y empezó pues a vender franquicias, empezó a dar el nombre del lugar con ciertos parámetros que podían vender. Ejemplo, si yo compro una franquicia de McDonald's, yo sé que a mí me van a dar las recetas de cómo preparar las hamburguesas, cómo fritar las papas y cómo tener todo debidamente proporcionado y ordenado. O sea, a mí me venden el nombre de la marca, pero yo tengo que administrarlo con la calidad con la que está la franquicia. Bueno, eso lo asocio yo, que es una Sí, franquicia. sí, Sofía, pero hay, digamos, la diferencia. Todos tienen razón en el sentido de distribuir un producto o un servicio de una empresa, pero no es comprar la razón social. Por ejemplo, McDonald's no vende su razón social, arrienda el nombre a través de un contrato. Tú, por ejemplo, claro, ustedes han visto la cantidad de lugares, de negocios de Claro, en una sola cuadra hay 3 y 4. ¿Para qué tantos negocios? Pues sí, porque es que en este momento, digamos que la venta de celulares, de servicios del propio celular, de diferentes actividades relacionadas con Claro, lo que hace la persona, cualquiera de nosotros puede ir en este momento, ¿cierto? Y hablar con uno de los que tiene la franquicia en Bogotá de Claro y decirle, oiga, yo quiero ser su distribuidor en, qué sé yo, en Chapinero. Ya hay 100, sí, pero yo quiero ser uno. Ya tengo el lugar, porque usted tiene que tener el lugar, usted lo escoge, y claro, le, le acomoda el lugar, le condiciona el lugar, le entrega los productos y lo que decía Sofía y lo que han dicho todos ustedes, deben mantener la calidad y el nombre de Claro. Estamos hablando de Claro. Puede ser McDonald's o cualquiera de ellos, ¿cierto? En condiciones en las cuales no vaya a sufrir la marca de pronto una situación desventajosa
o vaya a perder mercado por una mala calidad de sus productos. Por eso es un arrendamiento, porque si alguna persona que haya hecho el contrato con Claro comete algún despropósito o alguna situación que no está bien vista desde el punto de vista del negocio, Claro le retira la franquicia. Las franquicias son arrendamientos de una marca. Incluso se puede comprar en términos de, no de la marca, porque esa marca es solamente de McDonald's o de Claro, de quien quiera, pero sí puede comprarle esa franquicia para un determinado sector, que es lo que hacen muchas personas en Bogotá. Creo que en Bogotá incluso es una actriz de televisión, o era una actriz de televisión, que compró la franquicia de Claro, y ella es la que la subvende, por decirlo de alguna manera, a los distribuidores que tenemos en Bogotá. Bueno, esa es una de las potenciales formas de distribuir un producto que nosotros tengamos como referencia. ¿Qué es un outsourcing? A ver, Lida, ¿qué es un outsourcing? ¿Qué has escuchado de outsourcing? Profe, outsourcing es un contratista, bueno, es una figura de una empresa donde hace captación de personal y trabajo para terceros. Todo lo relacionado con personal, con el manejo de su talento humano, de nómina, de venta de producto, de todo lo referente a esa empresa o a esa figura que yo voy a representar, por decirlo así. Sí, puede ser. A ver, Javier. No, yo tengo entendido que el outsourcing es como la tercerización de los servicios. Cuando una empresa le cede, por decir algo, una parte de, por decir, qué sé yo, no sé, la parte de nómina a una empresa para que le maneje toda esa área, para ellos disminuir carga laboral, o no sé, tener una empresa o una persona que se encargue de esa parte de la compañía. Entonces, eso se maneja sobre todo, es en los call centers, donde yo le pago a el outsourcing para que me atienda o me presta los servicios, por decir algo, de Claro. Claro no maneja ningún servicio directamente, sino ellos contratan un outsourcing para que le atiendan todas las llamadas, ya sea comercial, de servicio al cliente. Entonces, como es tercerizar y que otra empresa le maneje un área de la compañía. Muy bien, Javier, exactamente es eso. Dadas las situaciones de costos que les comenté al comienzo de nuestra conversación, donde realmente, y es bastante difícil a veces entenderlo, contratar un empleado, contratarlo en Colombia es algo bastante complicado, no porque no se pueda contratar, sino por los costos, por lo que implica pagarle un salario, pagarle la salud, la pensión, las primas. Entonces, una persona con estas condiciones se le dificulta a las empresas. Entonces, digamos que la primera forma de tercerización que se dio en Colombia fue en los aspectos de seguridad y de servicios generales. Entonces, las empresas tenían sus propios celadores, sus propias guardias de seguridad, ¿cierto? Y eso les salía muy costoso porque finalmente tenía que cancelar estos dineros. Cuando se enfermaba el señor que estaba contratado para cuidar la oficina o la empresa, pues había que contratar otro, en fin. Entonces vino el outsourcing y ya se contratan, son empresas de seguridad. Entonces la empresa dice, mire, ¿sabe qué? Le voy a dar 50 millones de pesos anuales y usted me envía 2 personas mensuales para que me presten ese servicio. Se deshace de todo lo que significa prestaciones, salud, que si se enfermó no hay problema, la empresa reemplaza al celador, es más, lo rotan para que no haya una situación de permanencia,
que eso también puede generar situaciones de conflicto, y ya es con una empresa de seguridad que hace o que presta este tipo de servicio. Alguien hablaba también de contabilidad. La nómina es bastante complicada por todas esas condiciones que hay que estar mirando en la medida en que se va prestando el servicio, que hubo vacaciones, que hubo una persona que pidió licencia, y todo eso hay que controlarlo. Hay que tener 1 o 2 personas, el contador, el que la liquida, etcétera. Entonces, más bien yo contacto con una empresa y le digo, mire, le doy 1 millón de pesos, 2 millones de pesos mensuales o tanto anual, y usted me lleva la contabilidad de mi empresa y no tengo que tener un departamento de contabilidad, etcétera. Esa es una tercerización y es otra forma de crear una empresa, ¿cierto? Ustedes desde su profesión pueden crear una empresa, por decir algo, que preste servicios que no son comunes. Recuerden que lo que estamos buscando es algo novedoso, algo que tenga una diferencia frente a lo que ya existe en el mercado. Y por último, ¿qué entienden por una alianza estratégica? ¿Qué es una alianza para ustedes? A ver, Alexandra Melo. Alexandra. Sí, señor. Qué pena, profe, es que tengo mi hijo, entonces lo estaba regañando, qué pena. No escuchaste la pregunta. No, porque lo estaba regañando, discúlpame, es que me está haciendo males. Qué pena. Bueno, a ver, Fanny Castellanos. Para mí la alianza estratégica puede ser que se unen entre varias empresas o sectores para fortalecer un bien común, digamos, que puedan ofrecer un servicio o un producto con mejores calidades y obtener unos mejores beneficios comerciales. Muy bien, a ver, Laura Valentina. Laura. No, profe, no tengo ni idea. No tiene ni idea, Laura Valentina. A ver, ¿quién más? Sebastián Martínez. Profe, para mí una alianza es pues llegar a un común acuerdo donde ambas partes busquen tener cierta garantía, ciertas utilidades con respecto a una idea de negocio. Por ejemplo, un restaurante con un bar, tener la opción de distribuir la comida dentro del bar y a su vez el restaurante tenga la posibilidad de distribuir ciertas bebidas o que adquiera ciertos descuentos para sus clientes en el bar. O sea, es como buscar la manera de que las dos partes ganen. Para mí eso es una alianza. Esa es una alianza. A ver, Jenny Puentes, ¿qué es una alianza? Una alianza es la unión de dos o más empresas, donde pues van a ganar las dos partes. Una alianza buena, que incluso yo las puse, fue la de los almacenes Home Center y Corona, donde el almacén vende los productos de Corona y se potencializa esa marca como tal, por esa alianza entre el almacén y los productos que vende Corona como tal. Bueno. Es una alianza entre dos empresas. Sí, a ver, digamos que también al igual que cuando hablaron del outsourcing y han hablado de la parte de la franquicia, ustedes tienen el concepto muy claro. La alianza estratégica desde el tipo de vista estratégico, como su nombre lo está indicando, es una forma de comercializar un producto o de producir un producto, ¿cierto? La maquila, por ejemplo, ¿sí? La maquila es una forma de alianza donde una empresa le fabrica en particular, una parte del producto, ¿cierto? Entonces se une con esa empresa, le fabrica el producto y sencillamente esta se evita, es una especie también de tercerización. Pero lo que hace diferente a la alianza de la franquicia o del outsourcing es la parte de comercialización. Normalmente yo, ¿para qué hago alianzas? Para tratar de lograr que una empresa, por ejemplo, con experiencia, con un mayor reconocimiento en el mercado,
pueda distribuir un producto que yo por ser una empresa que comienzo, de pronto no tendría las condiciones para llegar a ese mercado, ¿cierto? Todos estos, tanto la franquicia como el outsourcing, como la alianza, se dan dentro de un punto que vamos a ver en el mercado que se llama la comercialización. Entonces, dentro de la comercialización, ¿cómo logro que mi producto pueda finalmente entrar a unos mercados que son complicados, que ya están de pronto saturados, que ya hay un dominio de ese mercado por parte de una empresa en particular en esa zona y donde yo quisiera de pronto entrar con mi nuevo producto, con mi nuevo servicio? Entonces, la alianza es un mecanismo estratégico de distribución para poder lograr ingresar a un mercado. Bueno, esto, digamos, era en general unos aspectos varios sobre lo que significa la comercialización de mi empresa y de mi producto o de mi servicio. Como como requerimos realmente comenzar ya a crear esa idea de negocio, somos en este momento 26 personas, ¿cierto? Entonces, esas 26 personas se van a reunir, son las 9:35, entonces van a tener entre 10 y 15 minutos, pongámosle, para que ustedes allá internamente se reúnan, creen grupos de 4 personas, 4 personas. Si somos 26, serían 8 por 3, 24. Bueno, sobran, harían falta grupos para de 2 personas. Si no llegan más estudiantes, las vamos a anexar a esas personas, las vamos a integrar a los grupos que ya están, que harían 2 grupos de 5. Si mañana llegan otras personas, pues simplemente armamos otro grupo. ¿Quién es el monitor de este grupo de la noche de creación de empresas? ¿Jornay? ¿Es el monitor? Sí. ¿O quién es? Pues yo soy de criminalística, profe. Ah, tú eres de criminalística. No sé ¿Hay alguna persona que ustedes hayan nombrado, nominado para monitor? ¿O le pedimos el favor a Jornay que nos facilite esa labor? O si alguien se quiere nominar. O si alguien se quiere nominar. Usted sabe que nosotros aquí somos dados a la dedocracia, ¿no? Entonces me imagino que ahora todos estarán de acuerdo con que sea Jornay. ¿Sí están de acuerdo? ¿O hay alguien que definitivamente quiera ser el monitor de este grupo? El silencio otorga. Jornay, le voy a pedir un favor, si es tan amable, entonces, de que me colabore con llevar la monitoría de este grupo. Entonces, en este momento, por favor, Jornay, crea el grupo en WhatsApp para que todos sus compañeros y anoten mi número de teléfono, por favor, Jornay. Voy, profe. Chicos, si les dejo mi número para que me escriban, por favor, y poderlos agregar al grupo. Y, profe, ¿cómo es tu número? 330-330-8760. 760. Listo, profe. Bueno, ahí Johnny nos va a colaborar conformando un grupo. ¿Qué te parece? Qué pena, profe, si te parece, crea el grupo y nos mandas la invitación y todos nos entramos por la invitación. Ah, ok, sí, entonces. ¿La pones acá en el chat del grupo, de Zoom? Voy. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. En ese momento voy a cerrar el audio y el video para que ustedes allá internamente puedan conformar sus grupos. Se los entregan, por favor, se los envían al WhatsApp o a Jornay para que él nos haga el favor y cuando regresemos nos lea cómo quedaron conformados los grupos de trabajo. ¿Listo? Máximo 4. Por ningún motivo 5, a no ser que sobren los 2
que no tengan grupo los dos estudiantes que posiblemente en este momento falten. Esperando Profe, que... Sí, qué pena. ¿Será, habría alguna posibilidad de hacerme sola? no, niña. Pues es decir, yo le voy a ser bien sincero. Y usted me va a entender cuando veamos la carga que significa crear una empresa. Si tú lo quieres hacer sola, yo de verdad no me opondría, pero no quiero disculpas porque es bastante material que tienes que utilizar y hacer sola. Tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que hacer encuestas, tienes que hacer inventarios, tienes que hacer balance, tienes que hacer estado de pérdidas y ganancias, tienes que hacer, o sea, y eso son pequeñas cosas. Si estás dispuesta a hacerla, pues yo no tengo ningún inconveniente. Pero no quiere que tú me digas, es que yo estoy sola y no alcancé, porque no va a haber esa disculpa. Tú No, y lo no la voy a determinas. pedir. Bueno, entonces por favor le envía eso a nuestro compañero Journey y nos vemos en 12 minutos. Entonces, reúnanse y yo los
Bueno, ¿será que ya? Cuéntenme. Profe, hasta el momento solo me han mandado un grupo. Ah, bueno, hagamos una cosa entonces, porque Bueno, ya dos, faltan porque van hasta sola. 10. Sí, vamos a dejar por hoy acá, para que ustedes continúen trabajando la conformación de los grupos, y tan pronto Johnny, por favor, los tenga, pues los publica en el WhatsApp o me los envía directamente a mí. Entonces, mañana continuamos con la parte final de la presentación. Iniciamos la parte de cultura sistemática. ¿Listo? De cultura empresarial, perdón. Entonces, nos vemos mañana. Bueno. Listo, profe. Chicos, les Vale, recomiendo que hoy me envíen eso para dejar ya todo organizado. Bueno, que tengan Listo, profe, hasta luego. buena noche y, Vale, profe, gracias. y mañana continuamos con... Vale, profe. Por mañana. favor, que hoy queden los grupos. Buenas Buena noches, noche para profesor. todos. Gracias. Vale. Buenas noches. Bueno.